estructura del pavimento. Y la última clase que hemos llevado ha sido, hemos visto los ligantes bituminosos. Cómo los conseguimos, de dónde los obtenemos, qué tipo de materiales existen, qué controles de calidad se hacen, cómo se selecciona el tipo de cemento y todo ello. Ahora vamos a ver exclusivamente las capas de rodadura, tanto de pavimentos flexibles como de pavimentos rígidos. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es en realidad una capa de rodadura? La capa de rodadura es la última capa de la estructura del pavimento que está expuesta al usuario. Esta capa podría ser una capa de pavimento flexible o una capa de pavimento rígido. ¿Ya? La selección de la capa de rodadura es uno de los aspectos más delicados en el diseño del pavimento, y ya sea para una nueva construcción o para rehabilitación. Acá a la izquierda tienen un pavimento recién entregado, un pavimento nuevo, y a la derecha tienen una rehabilitación. Es decir, que ya había un pavimento existente y se está reforzando el pavimento. Cuando se coloca una capa sobre un pavimento existente, se llama refuerzo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, la selección en sí, tanto para pavimentos nuevos o rehabilitación, es una tarea muy, muy compleja que está asociado a la relación de beneficio-costo, ¿ya? A la relación de beneficio-costo. Nosotros normalmente hacemos, en la ABC hacemos la inversión pública nos pide que nosotros hagamos una relación de beneficio y costo, ¿ya? Beneficios son todos los beneficios que va a tener el proyecto, o sea, en qué magnitud se va a influenciar, digamos, en el área donde se va a construir la carretera, en el área de influencia, valga la redundancia, qué nuevas empresas se van a instalar, se va a incrementar el flujo vehicular. Esos son los beneficios. Los costos están relacionados directamente al costo de la construcción, de la capa del pavimento flexible o pavimento rígido. Ya es de esa manera que se selecciona la capa de rodadura. Ya habíamos visto esto, estoy repitiendo esta presentación, esta lámina por lo menos, ya la han visto, la estoy repitiendo. Según las capas de rodadura, los pavimentos pueden ser flexibles o pueden ser pavimentos rígidos, ¿ya? También pueden ser, ¿qué tipo de pavimentos? Pueden ser semirrígidos, pero eso siempre y cuando es clasificado no por la capa de rodadura, sino por la estructura del pavimento. Pero por la capa nosotros tenemos esta clasificación, que sería flexible y rígido. Un pavimento flexible y un rígido, en ambos casos se utiliza áridos o agregados de buena calidad, es lo mejorcito que se utiliza en un pavimento. Los áridos que están en la superficie son lo mejor de lo mejor. ¿Ya? En un pavimento flexible nosotros podemos utilizar esos áridos mezclados con cemento asfáltico. ¿Perfecto? En cambio, un pavimento rígido, lo que hacemos es también mezclar unos buenos áridos de buena calidad, en este caso con cemento Portland. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros en las capas de rodadura tenemos una mezcla asfáltica y una mezcla de hormigón, ¿no? Con cemento. Para pavimentos flexibles, necesitamos, en pavimentos flexibles tenemos lo que es una capa de rodadura, pero podemos tener de concreto asfáltico o podemos tener una capa en tratamiento superficial. A la izquierda ustedes ven cómo se construye un pavimento con concreto asfáltico. Esta mezcla que ustedes ven que se está vaciando sobre la plataforma es preparada en una planta, que es lo que vamos a ver en toda esta clase, y además es extendida con una terminadora. Esto se llama terminadora. El material ingresa por este lado y atraviesa por la mitad del equipo y tiene un enrasador que deja al espesor o a la altura que nosotros queremos. En cambio, en tratamiento superficial,
tenemos aquí la capa base. Sobre la capa base primero se hace un riego de asfalto, como verán aquí está brillando el material, no es que esté humedecido, es un riego asfáltico, y las volquetas van echando el árido, pero van trabajando, retrocediendo, ¿no?, el vehículo. Entonces, en este caso, sí en concreto asfáltico, sí se requiere una terminadora para mezclar los áridos y el cemento asfáltico, y una terminadora para extender el material. En este caso de tratamiento superficial, no se requiere ningún otro equipo, mejor dicho, no se requiere una planta, se requiere una volqueta como la que ven, un equipo distribuidor de asfalto y una compactadora, ¿ya? En cambio, en un pavimento rígido, también lo podemos preparar nosotros en una planta, el hormigón, ¿no?, porque lo que hay que hacer es preparar el material a nivel industrial, ¿no? Y además tiene una terminadora. Quizás muchos de ustedes han debido ver esta imagen cuando estaban construyendo la capa de rodadura de la ex autopista. Entonces, es un equipo que hace también el extendido del material. No se requiere encofrado, por si acaso, porque el hormigón es relativamente seco. Aquí le está dando, con este cepillo se está dando textura al material, ¿ya? Entonces, esas son las capas de rodadura, tanto en pavimento flexible como en rígido. En flexible tenemos concreto asfáltico o mezcla asfáltica, cualquiera de esos términos se utiliza. Tenemos en pavimento flexible la otra técnica, que es utilizando tratamiento superficial. Y finalmente, en este pavimento rígido tenemos el concreto hidráulico, o también llamado hormigón, ¿no? Entonces, utilizamos esos materiales para la capa de rodadura. Todos estos los vamos a ver. No sé, para recordar, hemos hablado al principio, la primera clase, esta es la lámina de una de las primeras clases de este módulo. Por la superficie de rodadura, nosotros tenemos pavimento flexible y tenemos pavimento rígido. Y hemos visto en las imágenes que el flexible se construye con concreto asfáltico y el flexible, la otra técnica es construir con tratamiento superficial, ¿ya? Pero existen otras técnicas que son el micropavimento y la lechada. Estas nos sirven más para hacer reparaciones, para mejorar la superficie de las dos primeras. Pero sí existen estas técnicas para construir. Y finalmente tenemos el concreto hidráulico. Esas tres técnicas las vamos a ver a continuación en esta clase y en la subsiguiente. Vayamos entonces a ver, ¿cuál de estas son las que nosotros recomendamos para que nosotros podamos optar ya sea por una o por la otra? Ya les he reiterado, les he puesto en la otra lámina, lo que necesitamos acá es simplemente hacer una relación del beneficio-costo para ver qué tipo de superficie sería la más adecuada. Normalmente, eso lo pueden anotar ahí, esta superficie en tratamiento superficial es para vehículos de bajo tráfico o para flujo vehicular de bajo tráfico. No sé si me he expresado bien, pero si de pronto el tráfico se incrementa, yo debería utilizar concreto asfáltico. Y finalmente, si el tráfico es mucho mayor todavía, lo recomendable es que yo construya con hormigón o un pavimento rígido. Aunque nosotros tenemos, no sé si ustedes ya en las clases presenciales, creo que ya lo hemos visto, el anterior presidente ha sacado un decreto indicando que todas las carreteras de Bolivia deberían ser construidas en pavimento rígido. Esa es la instrucción de acuerdo a ese decreto. Pero ¿qué pasaría si yo tengo carreteras de bajo volumen de tráfico? Yo no podría estar gastando en pavimento rígido en una carretera donde apenas pasan 50 vehículos, digamos. Entonces hay una contradicción. Pero nosotros, al margen de lo que decidan los políticos, debemos tener una posición técnica, y en este sentido, el tratamiento superficial, reitero, va a ser siempre para volúmenes de tráfico bajos, y el concreto hidráulico o pavimento rígido va a ser para tráficos altos. Lo que esté entre medio va a ser siempre concreto asfáltico. Bueno, entonces hemos dicho que vamos a hablar de las tres técnicas de concreto asfáltico, tratamiento superficial y hormigón. Entonces hablemos del concreto asfáltico. ¿Qué es el concreto asfáltico?
es una mezcla en caliente donde se calientan los áridos y el ligante bituminoso. Entonces, cuando estemos hablando de mezcla asfáltica o concreto asfáltico, siempre se nos va a venir a la cabeza de que para preparar este material, nosotros debemos calentar previamente los áridos y debemos calentar el ligante bituminoso. En este caso podemos utilizar un cemento asfáltico, tal como lo pedimos, y estos materiales, el cemento asfáltico normalmente tiene este comportamiento, ¿no es cierto? Tiene un comportamiento de sólido elástico a fluido viscoso, pero el fluido viscoso es a altas temperaturas y el sólido elástico es a bajas temperaturas. No estamos en estos dos extremos de uso, ¿no? Normalmente estamos por acá, digamos, en este rango aquí. Entonces, por ese hecho, porque tenemos un sólido elástico, es necesario calentar ambos materiales, los áridos y el cemento asfáltico, de manera individual o por separado, y después en una planta proceder a la mezcla de estos áridos, de estos componentes. Y esto lo hacemos en plantas, y además ya saben ustedes que este material puede ser extendido con terminadoras. Y finalmente utilizamos compactadoras para que nosotros podamos llegar a la densidad que nos pide la especificación. ¿Cómo determinamos la temperatura de calentado del cemento asfáltico? Es una pregunta que les estoy haciendo a ustedes. Por favor, si alguien me puede responder. ¿Cómo dije? ¿Cómo o qué ensayo debemos realizar para determinar la temperatura de mezclado del cemento asfáltico? El ensayo de punto de inflamación, Inge. A ver, está tibio. A ver, otro. Ensayo de viscosidad. Exacto, el ensayo de viscosidad nos va a permitir determinar esos gráficos entre viscosidad y temperatura. Entonces, nosotros con ese gráfico, primero vamos a hacer el ensayo. Con los resultados de esos ensayos vamos a hacer un gráfico y vamos a determinar la temperatura de mezclado. O sea, es decir, la temperatura a la cual debe llegar el cemento asfáltico. Y también con ese mismo ensayo determinamos la temperatura de compactado. La temperatura de compactado determinamos también con ese mismo ensayo. Ahora, pero ¿qué temperatura debería tener el árido? Normalmente lo que se hace es una regla general, algunos recomiendan eso, en algunos textos, dice que el árido debe ser calentado 10 grados por encima de la temperatura determinada para calentar el cemento asfáltico. O sea, si yo de pronto mi temperatura es 150 grados, entonces mis áridos deberían estar calentados a 160, ¿ya? Entonces, normalmente esas temperaturas de mezclado del cemento asfáltico están en este rango. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué tipo de mezclas tenemos? ¿Qué tipo de mezclas podemos obtener? Ustedes, si bien así como usuarios, usuarios mortales, pero ya después de esta clase ya no van a ser usuarios, ya van a ser críticos de lo que vamos a aprender. No existe una sola forma de mezcla asfáltica. Existen varios tipos de mezclas asfálticas y las que vamos a ver aquí están clasificadas en principio por la temperatura de puesta en obra, por el porcentaje de huecos o vacíos en la mezcla, también está por el tamaño del árido, lo podemos clasificar por el tamaño del árido, estas mezclas, por la estructura del árido, por la granulometría. Esas son las 5 mezclas, los 5 tipos de mezclas que tenemos. Uno puede ser clasificado por temperatura, el otro por el porcentaje de huecos o vacíos, por el tamaño de árido que estoy utilizando, por la estructura del árido y por la granulometría que estoy utilizando. O sea, ustedes antes de esta clase eran usuarios comunes,
que circulaban por superficies donde probablemente ustedes veían que era la única forma de construir esas capas de rodadura, ya sea en las calles o en las carreteras. Pero ahí ustedes ya saben que en este momento estas mezclas pueden ser clasificadas de esta manera, en esos 5 tipos. Ahora vamos a ver cada una a una. Primero vamos a entrar a ver la clasificación de la mezcla asfáltica por la temperatura de puesta en obra. Existen 2 tipos de mezclas asfálticas. Una es la mezcla en frío, como ven aquí, y la otra es mezcla en caliente. Para la mezcla en frío, yo necesito los áridos, pero en lugar de utilizar un cemento asfáltico, a temperatura ambiente ustedes saben que el cemento asfáltico va a ser un material duro, o sea, un sólido elástico, ¿no es cierto? Pero yo necesito trabajar, si yo quiero trabajar, en realidad no debería ser frío aquí, ¿no? Debería ser a temperatura, una mezcla a temperatura ambiente. Entonces, si yo quiero trabajar a temperatura ambiente, lo que voy a hacer es modificar el cemento asfáltico a través de reductores. En este caso, lo recomendado es utilizar una emulsión, que es nada más un cemento asfáltico que reduce la viscosidad para darle trabajabilidad. Pero igual, yo mezclo el árido, los áridos, la emulsión asfáltica y no necesito calentarlos. Normalmente esta técnica de mezcla asfáltica en frío es utilizada para la conservación o para el mantenimiento de pavimentos. No he visto una carretera donde haya una planta en frío, o sea, utilizando emulsiones y se construya unas capas de rodadura. Normalmente se utiliza más para trabajos de conservación. La mezcla en caliente es la que ya les he reiterado varias veces. Estas se preparan, son fabricadas en planta, calentando tanto los cementos, el cemento asfáltico como los áridos que se van a utilizar. Entonces, si vamos a clasificar esta mezcla, las mezclas asfálticas va a haber 2 tipos. Si clasificamos, perdón, por temperatura, va a haber 2 tipos. Mezclas frías y mezclas en caliente. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? En uno utilizamos emulsión, en otro utilizamos cemento asfáltico. Como está a temperatura ambiente, es necesario, para una mezcla en caliente, es necesario sí o sí calentar el cemento asfáltico. Vayamos ahora a ver la clasificación por temperatura sobre este material, perdón. Existían solamente estos 2 tipos, mezclas frías y mezclas en calientes. Pero ya en el tiempo se ha generado una nueva tendencia, es decir, se ha propuesto una nueva técnica que se llama mezclas tibias. Entonces, aquí vamos a ver, las mezclas en caliente están trabajando en este rango, Las mezclas frías están acá, es decir, cuando yo utilizo emulsión, aquí cuando utilizo cemento asfáltico. Y estas son las mezclas, las que están aquí en este sector verde, son unas mezclas semicalientes. Estas se deben calentar previamente un poco el cemento asfáltico para introducir un solvente, un reductor de viscosidad, podría ser queroseno o gasolina, por eso se trabaja en estas temperaturas. Las mezclas tibias son estas acá, las que se trabajan en este rango, entre 100 a 140. ¿Ya? Pero para fabricar o preparar estas mezclas tibias necesitamos nosotros algunos reductores o aceleradores de viscosidad, de tal forma que yo no necesite llegar a estas temperaturas, lo suficiente que llegue a estas temperaturas, pero ustedes saben que el cemento asfáltico, para que yo lo mezcle, debe llegar a estas temperaturas, por eso hacemos el ensayo de viscosidad. Pero para que tengamos una buena viscosidad, se incorporan acá unas ceras que hacen que se reduzca la viscosidad. ¿Qué estamos haciendo al reducir? ¿Por qué estamos trabajando en este rango de temperaturas? Estamos trabajando porque estas mezclas, también llamadas como mezclas sustentables o sostenibles, mezclas tibias, tienen más un carácter ambiental. Es decir, que nosotros vamos a contaminar menos, o sea, el hecho de que yo voy a calentar el cemento asfáltico a menos temperatura, eso quiere decir que voy a calentar en menos tiempo.
Y el menos tiempo representa de que voy a gastar menos combustible para calentar la mezcla, voy a emitir menos gases tóxicos. Entonces, esta mezcla es una mezcla ambiental recomendada desde el punto de vista ambiental. Entonces, probablemente de aquí a un tiempo ustedes ya no estén trabajando con mezclas en caliente, y la tendencia sea trabajar en este rango, ¿no? Entre frío y tibio, ya no en caliente por el hecho de la contaminación. Pero igual una mezcla nos sale una mezcla para poder trabajar en cualquier lugar sin ningún inconveniente. Bueno, quiero hacer aquí un énfasis sobre la estructura de un pavimento flexible. Y quiero que esto lo tenga bien claro para la siguiente aclaración, para el siguiente tipo de mezcla. Normalmente nosotros, en nuestro medio, estamos construyendo pavimentos flexibles como el que vamos a ver aquí. Tenemos una capa de concreto asfáltico acá. Entonces, nuestros pavimentos, por el bajo volumen de tráfico que tenemos, es suficiente construir con una capa de subbase, una capa base, y le metemos una capa de concreto asfáltico, que en definitiva esta se denomina capa de rodadura, ¿ya? La última capa. Y como habíamos visto recordando una lámina que les he mostrado en el primer día de clases de este módulo, el concreto asfáltico, normalmente en nuestro medio estamos con capas entre 5 a 10 centímetros de espesor. La recomendación del método de trabajo dice que solo puedo compactar capas mayores a 4 centímetros, ¿ya? Corriendo algún riesgo con 3 centímetros, pero nadie se atreve a hacer eso por el tamaño del árido que se está utilizando. Eso sería el espesor mínimo para poder compactar. Pero si yo tengo un espesor de 10, yo le voy a poner una capa, pero en dos extendidos. Un extendido de 5 y le voy a poner un extendido de 5. Entonces sumarían ambas capas 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros. Mismo que haya construido con dos extendidos, uno encima del otro, este concreto asfáltico tiene las mismas características. Si fuera 10 centímetros, la primera voy a poner de 5 y la segunda de 5. Entonces suma 10. Es el mismo tipo de mezcla. Entonces, para nosotros es una capa de rodadura. Pero en otros países, por el tráfico que se tiene, yo he visto pavimentos, en este caso ya no son flexibles, son semirrígidos por el espesor grande de capa de rodadura que se tiene, por la capa de mezcla asfáltica que se tiene. Se construye una capa de mezcla asfáltica y esa le llaman capa base de mezcla asfáltica. Pueden poner aquí capa base de mezcla asfáltica. A continuación, lo que se hace es colocar una capa intermedia, o binder le llaman también. Se escribe binder con B de Bolivia, binder, o capa intermedia, y finalmente lo que va arriba es la capa de rodadura. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta acá? Aquí me habíamos dicho que yo pongo una capa y dos capas para llegar a compactar. Yo no puedo compactar de una sola vez 10 centímetros. Yo no puedo compactar 10 centímetros de una sola vez. Entonces, yo tengo para que llegue a la densidad que me pide la especificación, yo puedo hacer las dos capas, pero en este caso, en nuestro caso, el material es el mismo, es la misma mezcla. En cambio, en otros países le ponen una capa base de una característica, una mezcla que tiene una característica, capa intermedia que tiene otra característica y capa de rodadura que tiene otra característica. Todas estas tres capas son diferentes, ¿ya? Y normalmente estos espesores están entre 15 centímetros, 20 centímetros. Yo he visto hasta de 30 centímetros esta estructura en mezcla asfáltica, ¿ya?
Entonces ya no sería un pavimento flexible. Por el tamaño de la estructura, o por el tamaño de las mezclas, o por el espesor que va a tener esta capa de mezclas asfálticas, ya no es un pavimento flexible, sería un pavimento semirrígido. Entonces, volviendo, en nuestro caso, como ponemos de 5 hasta 10 es lo máximo que hemos construido, esto para nosotros se constituye en capa rodadura. Pero cuando uno construye con capa base, capa intermedia, la que va a estar expuesta al tráfico, a esa sí se llama capa de rodadura. ¿Ya? Veamos. ¿Por qué he hecho ese énfasis? Porque vamos a ver acá la clasificación de porcentaje de huecos o vacíos en la mezcla. Es otra de las clasificaciones. Y nosotros podemos clasificar como mezclas cerradas o densas. Estas normalmente se utilizan en la capa de rodadura. En nuestro caso, todas nuestras mezclas son densas. ¿Y por qué? Porque la última capa, la mezcla asfáltica, es de rodadura, ¿no? En cambio, en otros países, esta sería la densa, ¿no? Esta aquí, la última. Podemos utilizar una semicerrada, menos contenido de filler, menos impermeable. Esta podría ser con esta cantidad de vacíos y podría ser inclusive una capa intermedia, ¿no? Mezclas abiertas, es decir, conformadas por árido grueso, pero son de pequeños espesores, pero podemos trabajar con 12%. Y finalmente tenemos las mezclas porosas o drenantes. Esto es como tener un cernidor. Pero estas se utilizan con 20% de vacíos. Entonces, por eso aquí tenemos un listado de 4 tipos de mezclas clasificadas por cantidad de huecos o vacíos, donde podemos trabajar con vacíos menores a 6, entre 6 a 10, mayores a 12, inclusive mayores a 20, las mezclas porosas o drenantes. Estas mezclas porosas y drenantes siempre son las que van a estar encima de la capa intermedia. O sea, esta podría ser una capa rodadura inclusive. Una mezcla porosa es como lo ven acá, es con una granulometría discontinua, se trabaja con una granulometría discontinua, y aquí se está echando a la capa esta y parece un cernidor, como se ha dicho. Pero esta capa no puede ser apoyada directamente sobre un material granular, porque si yo voy a apoyar directamente, lo que voy a hacer es que el agua se infiltre a la capa base y a la capa subbase, lo cual no queremos nosotros, ¿no? En realidad lo que queremos es que de que la capa rodadura a la vez impermeabilice estas capas granulares. Entonces, por ese hecho, normalmente estas capas porosas, es decir, la capa drenante, esta sería la capa drenante, la capa drenante sería esta aquí, la que está con altura de A, pero por debajo de la capa drenante tiene que haber una capa densa. ¿Para qué? Para que cuando el agua, como es poroso esto, tiene porcentaje de vacío mayor a 20, entonces el agua se infiltra por acá y va escurriendo entre medio porque tiene esa cantidad de vacíos, ¿no? Y cuando llega a chocar aquí en la capa densa, lo que va a hacer es nada más escurre de manera laminar hacia las bermas. Y eso es lo que vemos acá. Si se fijan, aquí tenemos una imagen con capa densa y tenemos una imagen con, esta sería la capa densa y esta sería la capa porosa. La densa es esta, ¿no es cierto? Y la porosa es la que está encima. Entonces, cuando llueve, lo que hace es se infiltra con rapidez y va hacia los lados, escurriendo el agua. Entonces, ¿qué vamos a tener? Superficies más secas, donde no tengamos el problema del hidroplaneo. Aquí esta imagen también ya les he mostrado. Aquí tenemos una mezcla densa y aquí tenemos una mezcla porosa. El agua todavía está en la superficie y en este caso ya se ha infiltrado y obviamente ha chocado sobre esa mezcla densa que se tiene debajo de esta porosa y se está evacuando el agua. Entonces, esta es otro tipo de mezcla que la porosa tiene un porcentaje de 20%, ¿no? De vacíos. Hablemos ahora de la otra clasificación. Dale, te escucho. Hice una consulta sobre ese tipo de capa de rodadura porosa. ¿Qué tanto de duración tiene, Inge?
ya que por sus características puede ser más vulnerable, puede ser. Estas capas porosas requieren primero que sí o sí se deben construir con cemento asfáltico, modificado con polímero. Uno. Tienen que tener unos buenos áridos con un gran porcentaje de caras fracturadas. Es decir, la estabilidad misma la va a dar el árido con la cara fracturada, va a haber un rozamiento interno que no va a hacer de que se deforme o de pronto que se rellene con el cemento asfáltico estos porcentajes de vacíos. ¿Ya? Ahora, alguna vez quisimos nosotros aquí en Bolivia construir en el lugar donde llueve demasiado, que es en el Chapare, construir este tipo de capas, pero lamentablemente no hay un buen mantenimiento. Podría obstruirse esta porosidad de estas capas por la infiltración o la incorporación de finos, digamos. Entonces es una de las desventajas, ¿no? Tendríamos que tener capas donde de pronto siempre va a estar la superficie muy limpia, ¿no? Y eso es lo que por lo general no ocurre en el Chapare, ¿no? Si ustedes pasan por ahí en alguna carretera van a ver que cuando llueve arrastra bastante fino de algún lugar y eso podría obstruir y reducir los porcentajes de vacío y no ser, digamos, una buena alternativa para evitar el agua, ¿no? En la superficie. Bueno, vayamos. Vamos a ver ahora sobre el tamaño del árido, otra clasificación, está en función del tamaño de árido. Tenemos mezclas finas y mezclas gruesas. Normalmente las mezclas finas pueden ser llamadas mortero o microaglomerados, también se llama. Es como de manera general. Y en este caso, nosotros le llamamos lechada o micropavimento. ¿Ya? Estas son las que nos sirven más bien para rejuvenecer pavimentos existentes. Porque tienen una arena finita, por eso es una mezcla fina, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, una mezcla gruesa es la que normalmente utilizamos en las capas de rodadura o cualquier otra capa, ya sea intermedia o capa base asfáltica. Proporcionan una macrotextura buena. Se recomienda que el espesor de la capa sea 3 veces el tamaño máximo nominal del árido. Eso es la única recomendación que se hace para que sea una mezcla gruesa. Entonces ahí tenemos otra clasificación. Y finalmente tenemos una mezcla por el tamaño del árido. Una mezcla por la estructura del árido. Entonces tenemos una mezcla con esqueleto mineral y otra sin esqueleto mineral. Esta nos da un rozamiento interno del agregado. Es más económica porque tenemos menos superficie específica, por lo tanto el contenido de cemento va a ser menor. En cambio, en este caso, vamos a tener algo parecido a un mástico, porque no tiene ese esqueleto mineral. Por lo tanto, esta mezcla me va a absorber más cemento asfáltico por la gran superficie específica que yo tengo. ¿Ya? Y finalmente tenemos mezclas clasificadas por su granulometría. En nuestro medio estamos construyendo, todas nuestras mezclas son de granulometría continua. Y a esas se llaman mezclas convencionales, es decir, que voy a tener varios tipos de tamaño de mezcla, ¿no? Si tendría el uso granulométrico, va a estar así, ¿ya? Entonces voy a tener materiales gruesos, intermedios y materiales finos. Pero también se puede construir, en función de la granulometría, puedo construir mezclas discontinuas. Y una de las mezclas muy famosas discontinuas son las mezclas SMA, Stone Matrix Asphalt se llama. ¿Para qué me sirve esta mezcla? ¿Cuál es la ventaja o desventaja entre la anterior? Esta mezcla tiene una granulometría, no es uniforme, tiene una granulometría algo así, no sé si estoy dibujando mal, donde tengo un cierto porcentaje de árido grueso y un porcentaje de árido fino. Me están preguntando, voy a hacer un alto después de esto y voy a responder ahorita las preguntas, por favor.
Entonces, esta sería la granulometría continua, la que nosotros normalmente construimos, y esta es la granulometría de la discontinua. Y cuando yo utilizo granulometría discontinua, voy a tener esta mezcla que se llama Stone Matrix Asphalt, la cual su granulometría va a tener solamente dos cortes, uno grueso y uno bajo. No vamos a tener granulometría intermedia. Este tipo de mezcla se ha creado en Alemania por los años 50 y se ha retomado nuevamente porque como se utiliza este tipo de áridos, los áridos le dan la trabazón en la mezcla. Hay un rozamiento interno que nos genera una gran estabilidad a la mezcla. Estas mezclas SMA nos proporcionan gran estabilidad y estas son las mezclas recomendadas para tráfico pesado o para alto tráfico. Cuando estoy hablando de tráfico pesado me refiero a que va a haber una gran cantidad un porcentaje elevado de camiones en la ruta. Y cuando digo alto tráfico, quiere decir volúmenes mayores a 50,000 vehículos, digamos, o 100,000, como lo que tenemos en la autopista, ¿no? Que son 50,000 vehículos. Ahí sí sería recomendable esta mezcla. Pero esta mezcla sola no funciona. Funciona igual que la mezcla drenante. Es decir, yo voy a poner una mezcla densa primero y encima recién voy a poner la mezcla SMA. ¿Y qué dice esta técnica? Dice que para que yo tenga una buena estabilidad, esta mezcla solo debe ser construida entre 4 a 5 centímetros. Nada más. No puedo construir más que eso. O sea, esta partecita aquí va a ser de 4 a 5 y esta mezcla podría ser una mezcla densa de cualquier espesor, ¿no? Pero la recomendación para que funcione bien una mezcla SMA es de que debería tener entre 5 y 4 centímetros de espesor. No más que eso, ni menos que eso. ¿Qué propiedades generales buscamos, en definitiva, para preparar todo este tipo de mezclas? Perdón, haré un alto aquí. Veré que hay las preguntas. Algunos están sin micrófono. Ya, a ver, ¿me preguntaron o no? ¿Están solicitando ingresar, me dicen? Bueno, no, pensé que eran preguntas. Bueno, ya hemos hecho un repaso de los tipos de mezcla clasificadas por granulometría, por tipo de árido, por vacíos. Bueno, no sé quién fue, ya tarde. Bueno, ¿qué propiedades nosotros debemos buscar en una mezcla asfáltica? No es fácil preparar una mezcla asfáltica, se requiere mucha técnica, mucha experiencia, y eso normalmente uno lo va adquiriendo a medida de que va realizando varias obras, varios ensayos, y va haciendo su diseño en laboratorio, y eso se reproduce en planta. Y se verifica efectivamente si lo que se ha diseñado se está reproduciendo. Cuando yo estoy hablando de diseño, me refiero al diseño de la mezcla asfáltica, ¿ya? Así se llama cuando yo voy a hacer voy a verificar los componentes, qué tipo de agregado voy a utilizar, qué tipo de cemento, cuánto le voy a poner, todo ello. Entonces, he puesto aquí esto y quiero que me respondan ¿qué propiedades yo busco cuando quisiera hacer este tipo de alimento, que es una marraqueta?
A ver si alguien me responde. ¿Qué es lo que quisiera que mi marraqueta tenga? O sea, que se vea, se sienta. Que sea crocante. Por dentro. Que sea crocante, ¿no? Esa es una de las propiedades que nosotros queremos de esta marraqueta. Entonces, ¿ustedes creen que para hacer un pan como este, qué es lo que necesito? Necesito harina, necesito agua, levadura, sal y no sé si algún otro elemento más, pero yo creo que con eso lo voy a preparar. Y yo sé la dosificación, yo sé qué cantidades debo poner para sacar esta marraqueta. ¿Será que voy a sacar con estas mismas proporciones estos dos otros panes, una sarnita y una cauquita? ¿Qué creen? No. No, Difícil, ¿no? Difícil que yo pueda utilizar la misma proporción para preparar una marraqueta y sacar una sarnita o sacar una cauquita, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente no me va a salir como lo que quiero, tal vez va a salir un pan plano, pero con la textura de una marraqueta. Lo mismo en la cauquita. Entonces, es lo mismo que lo que hemos visto hacia atrás, ¿no? Hay varios tipos de mezclas clasificados por distintos parámetros, ¿no? Cuando yo quiero un porcentaje de vacíos, ¿qué estoy haciendo? Entonces debo controlar ciertas propiedades de los áridos para llegar a esa cantidad de vacíos. Pero si yo quiero una mezcla densa, entonces yo también voy a controlar los áridos, ¿no? Para sacar esa densa. Lo mismo pasa acá con este pan, donde mis materiales en general van a ser los básicos para cualquiera de estos tres. Lo mismo pasa en el cemento, en la mezcla asfáltica. Los materiales van a ser los mismos, va a ser árido y ligante bituminoso. Entonces, pero esas proporciones, esa forma de manejar, me van a dar ciertas características, como aquí en este caso del pan, ¿no? Y me había olvidado de ¿no? Este probablemente sea un pan que no tenga las mismas propiedades que los otros anteriores, ¿no? Sea muy raro. Lo mismo podría ser, digamos, en una mezcla discontinua. Toditos estos podrían ser, no sé, asociados a una mezcla continua, y esta podría ser la rara, digamos, como mezcla discontinua. Entonces, aquí se están mezclando los mismos materiales con distintas proporciones y nos están dando distintos panes, ¿no? Lo mismo pasa en una mezcla asfáltica. La distribución de los materiales nos va a dar distintos tipos de mezcla. Me había olvidado. Aquí he puesto un gráfico el cual me va a servir para que ustedes aprecien cómo es el contenido, cómo es la distribución de la mezcla asfáltica. Para que vean, aquí está en volumen, dice, este es el volumen de la mezcla asfáltica, el que está de aquí, desde arriba hasta acá, el volumen total de la mezcla asfáltica. Esto lo podemos dividir de la siguiente forma. A ver, lo voy a ir rayando por aquí. Aquí está el volumen total. ¿Dónde se ha ido? Este sería el volumen de toda la mezcla, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cuánto de volumen de áridos tenemos? Aquí está el volumen, los volúmenes de áridos. Perdón, comencemos primero por el volumen de vacíos. Hemos hablado de vacíos. Aquí está el volumen de vacíos. Este es el volumen de ligante bituminoso. La suma de ambos nos da el volumen del agregado mineral, lo que nosotros conocemos como VAN. Y fíjense, este es el volumen del cemento asfáltico. Aquí está el cemento asfáltico que viene desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, hay una parte que va a funcionar como ligante. Esta parte va a funcionar como ligante y esta partecita va a ser absorbida por el árido, por el volumen del árido.
Entonces, este sería el volumen del árido. Este es el volumen real del árido. Este es el volumen del árido más lo que es absorbido, ¿no? El volumen absorbido por el árido. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Aquí hemos visto que nosotros estamos trabajando entre 6% hasta 20%. 20%. Este porcentaje va a ser de 6 a 20%. Normalmente estamos trabajando acá en este porcentaje de cemento asfáltico entre 5 hasta 7%, ¿ya? Y el saldo vendría a ser agregados. Ya, eso es lo que les quería mostrar para que ustedes un poco se ubiquen de cómo estamos hablando. Lo mismo pasaría con los panes, ¿no? Si yo voy a trabajar en mezcla porosa, probablemente voy a trabajar aquí y las proporciones van a ser diferentes. Lo mismo en los panes. Ahora, si voy a trabajar en una mezcla densa, probablemente esté trabajando por acá con porcentajes de 6% y voy a tener otra consistencia, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades estamos volviendo del pan a las mezclas asfálticas? ¿Qué propiedades nos interesa que tenga una mezcla asfáltica? Ya habíamos dicho que las propiedades de una marraqueta queremos que sea crocante y que suene cuando lo estoy masticando inclusive, pero ¿qué es lo que queremos en una mezcla asfáltica? Al igual que nosotros queremos, cómo queremos el pan, nosotros también queremos que la mezcla asfáltica sea capaz de soportar las cargas, y eso lo vamos a medir a través de la estabilidad, ¿ya? Entonces, eso se mide a través de la estabilidad. ¿Qué más queremos? Que sea resistente a las deformaciones plásticas, es decir, que no me genere ahuellamiento a temperaturas bajas y a bajas velocidades. Es normalmente que se genera el ahuellamiento. Por eso que en nuestra ciudad no tenemos vehículos a grandes velocidades, pero en algún momento, por lo menos de la tarde, tendremos temperaturas altas en la capa rodadura, por lo tanto me están generando las deformaciones, y una de las deformaciones más comunes es el ahuellamiento. Queremos que sea resistente a la fatiga, es decir, que a bajas temperaturas y elevadas velocidades no se agriete el pavimento por mucha flexión, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando ahora en una mezcla, al margen de que esté clasificada por vacíos, por granometría, por tamaño del árido. Eso es lo que estamos buscando en una mezcla. Estas propiedades se debe buscar normalmente. La flexibilidad son los pequeños espesores, la resistencia al deslizamiento nos va a dar el tipo de árido que esté utilizando. Esas son prácticamente las principales propiedades, además de la impermeabilidad, ¿no?, que nos va a proporcionar una mezcla asfáltica, lo cual va a hacer que proteja mis capas granulares de cualquier humedad. Va a ser resistente a los agentes externos, o sea, es decir, a cualquier precipitación va a ser resistente. ¿Qué tenemos para esto, para buscar estas propiedades? Si nosotros hubiéramos hecho el pan, normalmente nos vamos a remitir a una receta. Y si de pronto están en Tarija y quieren hacer una marraqueta, entonces pedirán a los panaderos paceños una receta. Y será la receta de marraqueta paceña, digamos. ¿Listo? Pero hay ese pan que nosotros a veces lo hemos debido comer alguna vez, esos panes de Arani que venden en Cochabamba. Entonces, obviamente, que si yo quiero hacer un pan de esos, le voy a pedir una receta a Arani. Lo mismo pasa acá. Existen distintos métodos de dosificación de mezclas asfálticas. Por ejemplo, existe el método de Marshall para mezclas gruesas, el método de Hooverfield, el método de Given, el método de Dures, el método de Nottingham, el triaxial. Esos son los métodos, y el último que ha salido es el método de Lachart, que también está ligado a la selección de cemento asfáltico bajo la denominación del sistema SuperPave, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a abocar al tipo de diseño de mezcla que nosotros vamos a realizar con base al método Marshall. En nuestro medio estamos utilizando el método Marshall para diseño de mezclas asfálticas. Quizás de aquí a un tiempo, cuando ustedes ya estén trabajando,
probablemente ya habríamos dado este gran paso y ya habríamos dejado de lado el método Marshall y estaríamos trabajando ya con el método SuperPave propuesto por la investigación de pavimentos, por el programa de investigación de carreteras, programa de investigación estratégica de carreteras, que no es nuevo, ¿no? Esto ha salido el 85, 87, creo que es, 85, 87. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase es lo que les va a servir, porque todavía no estamos acá, a pesar de que ya es demasiado antiguo, pero no estamos acá. ¿Por qué? Porque estos equipos son muy caros, de difícil acceso, pero yo creo que en el tiempo ya vamos a hacer, ya va a ir reduciendo. No sé si les han contado alguna vez sus papás o abuelos, no sé, pero antes tener un celular era pues ser millonario, creo que costaba $1,500, algo así. Ahora uno lo puede encontrar por hasta en 150 bolivianos, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. Todavía seguimos con este método Marshall. ¿Por qué? Porque todavía los equipos son demasiado caros, ¿ya? De aquí a un tiempo yo creo que van a ser mucho más accesibles. Entonces, como vamos a trabajar nosotros acá en Bolivia, tal vez alguno también pretenda trabajar fuera, igual va a utilizar el método Marshall para el diseño de una mezcla. ¿En qué consiste el diseño? El diseño consiste en tener, en controlar los parámetros que nos propone el método Marshall. O sea, el método Marshall nos dice que controlemos la estabilidad, controlemos el flujo, que es la deformación. La estabilidad es cuán resistente es. Nos interesa la densidad. Ustedes ya han visto que es bien importante los vacíos en la mezcla, o los huecos en la mezcla. Estos son los vacíos de agregado mineral, que nada más era la suma de los vacíos de aire y el volumen de cemento asfáltico, ¿no? Y la relación de betún vacíos. Eso es lo que nos pide que nosotros controlemos según el método Marshall. Pero antes de que nosotros nos lancemos a hacer los controles de estos parámetros, nosotros debemos tener a la mano los criterios de diseño. Y en este método se propone lo siguiente. Dice que va a haber criterios de diseño para tráfico liviano, para tráfico medio y para tráfico alto. ¿Cuál nosotros debemos utilizar? Y aquí hay una recomendación. ¿Qué se llama tráfico liviano? Dice el tráfico liviano es para esta cantidad de ex equivalentes. Ya me estoy adelantando para las siguientes clases, que es lo que también vamos a aprender. Los ex equivalentes simplemente son las aplicaciones de carga sobre la estructura del pavimento. Entonces aquí serían como 10,000. Pero si yo tengo una cantidad mayor a 1,000,000 de ex equivalentes, obviamente mis criterios de diseño adoptados van a ser estos, ¿no? Para tráfico pesado. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven estos criterios de diseño? Con esto voy a diseñar mi mezcla asfáltica. Acá no dice cuánto de contenido de cemento asfáltico debo utilizar para preparar mi mezcla. De los ensayos que realice con estos criterios, voy a determinar el contenido de cemento asfáltico. Para eso se hace el diseño, principalmente el diseño de la mezcla. Entonces, hemos dicho que la estabilidad es importante. Aquí está la estabilidad, uno de los parámetros es importante. Entonces, aquí tenemos que, si hemos escogido que el diseño de la mezcla lo vamos a hacer para tráfico pesado, entonces tengo aquí la estabilidad, y dice que debería tener 8,006 newtons o 1,800 libras. ¿Ya? Ahora el flujo, me dice, aquí está el flujo, uno de los parámetros que también nos pide que verifiquemos el método Ashton. El flujo dice que debería estar entre 8 y 14. Después hemos hablado de los porcentajes de vacíos. Porcentajes de vacíos, dice que los porcentajes de vacíos debería estar en este rango, entre 3 y 5. Los vacíos de agregados mineral, que es el BAM. El BAM dice, aquí está el BAM, está en función, hay que ver este gráfico, no lo tengo aquí, pero está en función
de el porcentaje del volumen de agregado mineral, está en función de este porcentaje, del porcentaje de vacíos, ¿ya? Y finalmente tengo aquí la relación de betún y vacíos. Entonces, eso ya me estoy fijando esos parámetros. Es como que si en mi receta de pan me diría el panadero paceño, tú te vas a poner estos ingredientes y con estos ingredientes te va a dar un pan crocante como el que estás buscando. Entonces, en este caso yo debo definir de que mi mezcla asfáltica va a ser para tráfico pesado y debería alcanzar al menos estos parámetros o que estén dentro de estos rangos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para hacer ese diseño de la mezcla? Para obtener, aquí, si se fijan, acá no existe el porcentaje de cemento asfáltico. No existe. Pero sí nos ponen ciertas condiciones que deberemos cumplir. Me había olvidado aquí que la compactación debería tener la cantidad de golpes, 75 golpes de compactación. Lo vamos a ver, 75 golpes de compactación de briquetas preparadas en laboratorio, ¿ya? Entonces, para ello necesito un horno. O sea, esto lo voy a hacer en escala reducida. En escala reducida, es decir, no voy a hacer en planta, ¿no? El diseño de la mezcla, lo voy a hacer en laboratorio. Lo que voy a hacer, voy a calentar en el horno, voy a calentar el cemento asfáltico a la temperatura que el ensayo de viscosidad me ha recomendado. A esa temperatura lo voy a calentar. ¿Y a qué temperatura debería calentar los áridos? Debería calentarlos a 10 grados por encima de la temperatura de calentado del cemento asfáltico. Calentados los dos materiales, lo voy a llevar a una batidora como esta acá, que quizás algunos lo tengan en su casa, pero este es un poquito más grande. Aquí hay esta partecita es un calefactor que hace que siempre esté caliente esta olla, este recipiente, y aquí se va mezclando el árido con el cemento asfáltico, ¿ya? Luego, una vez que ya está calentado, está homogéneo, lo que hemos hecho, hemos puesto 3 cortes acá. Normalmente trabajamos con 3 cuartos de árido, trabajamos con media, trabajamos con 3 octavos. Arena y filler, ¿se acuerdan? Que es un polvo, el PASA 200. Entonces, todo eso lo mezclamos acá, lo hemos calentado previamente y hemos escogido proporciones. Es decir, 3 cuartos va a entrar 50%, de media va a entrar 30% y así. De 3 octavos va a entrar, ¿cuánto? No sé, 15%, de tal forma que toda la suma me dé 100. ¿Sí? Entonces, todo eso lo que he calentado acá y lo he mezclado acá, pero voy a preparar distintas briquetas con distintos porcentajes de cemento asfáltico. Voy a hacer una primera mezcla con 4% de cemento asfáltico, con la misma proporción de agregados, con la misma proporción. Lo único que va a variar es esto aquí, 4% de cemento asfáltico. Voy a hacer 4 briquetas, así se llaman las briquetas, lo que preparo aquí en los moldes. Luego voy a utilizar la misma proporción, pero voy a trabajar con 5%. Y así sucesivamente hasta llegar normalmente llegamos a veces hasta 7% de cemento asfáltico, ¿no? Esta es la proporción de los áridos y esta es la proporción del cemento asfáltico. Y eso es lo que voy mezclando y lo voy metiendo acá a las mezclas. Si se fijan acá, estos moldes se parecen a los del CBR. Tiene una base aquí, tiene un anillo donde se va a depositar la mezcla compactada y el otro anillo es simplemente para que no se vaya desperdiciando el material, ¿no? Que vaya entrando acá de tal forma que la mezcla va a ocupar este espacio nada más, ¿ya? Una vez que ya haya preparado, ya haya vaciado mis mezclas, lo que me va a dar, las briquetas me van a salir así, como las que ven. Las voy a extraer. Hay un extractor, vamos a ver a continuación, lo que me va a permitir es sacar ese espécimen.
Entonces, normalmente antes de iniciar el compactado o el vaciado de la mezcla, yo debo calentar tanto los moldes como el martillo. Previamente se lo calienta. Este martillo es manual. Yo puedo, decía, entre los criterios de diseño, decía que debería darle 75 golpes, ¿no es cierto? Entonces, yo levanto el contrapeso, suelto, caída libre y 75 golpes. ¿Perfecto? Pero ya existen equipos donde yo programo los golpes acá, le pongo 75 golpes, pongo los moldes y el equipo tiene una cadena acá que suspende el contrapeso, llega al tope y hace por caída libre, va golpeando la muestra. Está generando una compactación, ¿ya? Una vez realizada eso, los moldes con la briqueta adentro se colocan en este lugar. Es como un gato o una gata de vehículo, ¿no? Lo único que hace es empujar la base y va extrayendo el espécimen. Luego yo debo hacer varios pesos. Lo hago peso al vacío, peso sumergido, y eso me va a servir para determinar la densidad del material. Para todos estos ensayos, debo tener estos especímenes, estas briquetas sumergidas en baños María. Si yo quiero determinar el peso específico, también voy a sacar el aire de la briqueta. Voy a poner aquí la briqueta dentro de este frasco. Aquí va a estar la briqueta. Y esta máquina me saca todo el vacío, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Al final, después de haber hecho todas esas mediciones y hemos registrado, ¿no?, en sus datos, lo que hacemos es ponerle en esta mordaza la briqueta, la ponemos en esta mordaza, y aquí tenemos un extensómetro. El superior mide la estabilidad de la mezcla. Y este que está aquí al lado mide el flujo de la mezcla. Flujo. ¿Ya? Entonces, este es un equipo más manual, más mecánico. Por si acaso, aquí simplemente vamos a registrar un dato, porque ese dato lo vamos a llevar a una planilla y de la planilla lo vamos a ver qué estabilidad tiene esta mezcla. ¿Ya? O sea, simplemente registramos un dato. Y este anillo, o sea, todos los anillos tienen una conversión para convertir en libras, en newtons, y nos va a dar el valor de estabilidad, ¿ya? Entonces, ese es el equipo. También tenemos equipos más sofisticados donde tenemos celdas. Esto es solamente una celda, fíjense. No tiene extensómetro, no necesito leer nada aquí. Entonces, una celda conectada a un equipo donde me va a dar directamente lo que es la estabilidad y el flujo. Es un equipo parecido a este, ¿ya? La única diferencia es que voy a tener una celda acá. Entonces ahí estaría registrando los dos datos que me pide la mezcla, ¿no? Que necesito verificar la estabilidad, necesito verificar el flujo. Los otros datos ya los habría obtenido antes. Entonces voy a preparar una planilla como estas. Si se fijan, aquí tengo la altura de la briqueta, están las medidas. Son 4 briquetas con el mismo porcentaje de cemento asfáltico, 4.5. ¿Cuánto tenía de base de áridos? Fíjense. Aquí tiene 5, obviamente aquí va a tener 95. Si aquí tiene 7, 93. ¿Ya? Entonces, estos datos que están aquí con azul son los que se han registrado en laboratorio y los que están en blanco son los datos que han sido calculados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? No me interesa el porcentaje de vacíos. ¿Dónde está? De la mezcla, aquí está. Este es el porcentaje de vacíos, es lo que me interesa. Me interesa también la estabilidad. Como he metido 4 briquetas que tienen el mismo contenido de cemento asfáltico, pero hemos medido hemos medido el volumen, hemos medido la altura, hemos medido todo y es variable los datos. Lo mismo con la estabilidad, hemos medido con ese mismo porcentaje, me ha dado una estabilidad, aquí otra estabilidad y la cuarta estabilidad para las 4 briquetas. Lo que he hecho nada más es sacar el promedio, ¿ya? El flujo lo mismo, fíjense, 9, 8, 7, 9. Entonces,
Sacar el promedio y está el flujo ahí. Entonces tengo la estabilidad, tengo el flujo, tengo el porcentaje de vacíos, tengo lo mismo, la densidad, fíjense la densidad promedio de cada espécimen. Densidad, ¿qué más? A ver, necesito algo más. Sí, son prácticamente los 4 datos importantes que al final los voy a graficar. Entonces, yo he tenido esta estabilidad, lo voy a cambiar de color para que no sea una mezcla. He tenido esta estabilidad, pero esta estabilidad corresponde a ¿qué? A una mezcla preparada con 4.5 de cemento asfáltico. Aquí tengo una estabilidad, ¿con qué? Con un porcentaje de cemento asfáltico. Ojo, he mantenido, si ustedes se fijan aquí en la parte superior, he mantenido la misma proporción de áridos. 20% de árido grueso, aquí lo ven, no sé si me están siguiendo, 3/4 de 18% de 3/4, 48% de 3/8, arena natural 14% y el file lo que resta. Entonces, esta es mi proporción que he utilizado de áridos con distintos contenidos de cemento asfáltico. Y cada contenido tenía 4 briquetas, ¿no? Para promediar y sacar. Entonces, lo que yo hice ha sido simplemente graficar acá. Aquí está el gráfico de la estabilidad, si se fijan. Aquí está el gráfico del flujo, la densidad y los vacíos, que son los más importantes en este momento. Entonces, con todo esto, ¿qué decía mi especificación? Mi especificación decía que yo debería tener 860 kilogramos fuerza como mínimo de estabilidad. Pero a mí me interesa la estabilidad, porque la estabilidad es lo que me va a dar resistencia en la capa rodadura. Entonces yo voy a agarrar la estabilidad máxima. Fíjense, yo entro aquí con este valor, 1200, y voy bajando acá. ¿Y cuánto me da? Me da 6. Aquí da 6, aquí da 7, 6,5, con 6,8. Con 6,8 de cemento asfáltico, yo puedo obtener con esa proporción de áridos, pero con 6.8, voy a poder tener esta estabilidad. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo 4.5%? Mi estabilidad va a ser disminuida, ¿no? Pero a mí me interesa mejor la estabilidad alta, porque eso es lo que me va a garantizar de que el pavimento no se deforme. Pero miren, la especificación me pedía que esté por aquí, por este rango. Entonces todavía con 4 puedo trabajar y me va a dar una estabilidad de 1000, pero me interesa más esta estabilidad. Entonces de momento voy a sacar que con 6.8 puedo obtener la estabilidad máxima. Otro dato importante también es que si esto voy a utilizar en capa drenante, me interesa que mi densidad sea la máxima. Entonces voy a este lado, bajo, y aquí tengo el valor de 6.5. Por otra parte, la mezcla asfáltica me dice que los vacíos deberían trabajar entre 5 y 3%. Agarro el término medio, bajo aquí, ¿y cuánto me da el porcentaje de cemento asfáltico? Me da este 5, este 6, 5.7. Aquí le voy a anotar 5.7. ¿Ya? Y finalmente el flujo, ya les he dicho que es una combinación de los vacíos y el tamaño del árido. Era 3/4 y debería ser menor a 13. Ah, no, perdón, no es menor a 13. Estoy hablando del vacíos de agregado mineral. Debería ser 13. Entonces, lo mínimo debería ser 13. Entonces estoy por unos valores muy altos acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir, me conviene construir una mezcla asfáltica con 6.8, con 6.5 o con 5.7. Lo que normalmente se hace es promediar, ¿ya? Promediar estos datos, como lo que van a ver a continuación. Nada más que lo que he hecho aquí es jalar estos datos, 6.8, fíjense, para 1200 de estabilidad, 6.8. Para 1200, 6.8. ¿Ya? Para densidad máxima, 5, lo que hemos visto, 6.5. Para los vacíos, 4, 5.7. Para los vacíos de agregado mineral,
para el valor mínimo me ha dado 7. Entonces lo que yo he hecho es promediar. He promediado nada más 6.5, ¿ya? Si ustedes promedian todo esto, vamos a obtener 6.5. Entonces, aquí está el cemento asfáltico, es 6.5. Ahora vamos a verificar estos datos acá. Voy a entrar por el contenido 6.5, pero en el gráfico del flujo. Por ejemplo, fíjense, entro con 6.5, voy subiendo, corto acá y me voy a este lado. ¿Cuánto me da el flujo? 8. ¿Y cuánto me pedía la especificación? Que esté entre 8 y 14, que estoy en el límite. En el límite. Bueno, lo podría tomar como aceptable, está bien. Con 6.5 cumpliría lo que es la recomendación que hace el flujo, que pide para el flujo, entre 8 y 14. Pero me puedo arriesgar, o sea, de pronto, no sé, una piedra o 2 piedras que se incorporen ahí me va a dar otra variación, ¿no? Por otra parte, debo verificar también dónde está la relación de betún vacíos. Dice que debería estar entre 65 y 75. Entonces, voy a entrar con 6.5, que es lo que debería adoptar, relación de betún vacíos. 6.5, subo, aquí estoy subiendo, llego aquí y voy a este lado. ¿Cuánto me da? Me da algo así como 86%. Oh, ¿qué ha pasado? Esto me pide 65, 75. Entonces aquí no estoy cumpliendo con los criterios de diseño para tráfico pesado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Es como lo que uno cuando comienza a hacer un pan por primera vez tiene ya algunos errores. De pronto le sale el pan duro, o le sale no cocido, o se le ha quemado, o muy flexible, muy suave. Entonces es como cuando uno hace un pan, es prueba y error cuando uno hace el diseño de una mezcla. En este caso, habiendo adoptado 6.5, no me está cumpliendo con la relación de betún vacíos. La relación de betún vacíos me dice que el rango debería estar entre 65 y 75. O sea, debería estar acá y acá. Pero con 6.5 voy a tener problemas porque está por encima de este rango. Entonces, por experiencia, yo tengo que ir. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Tengo que hacer nuevamente otra mezcla, pero voy a mantener los mismos porcentajes, aquí los mismos porcentajes de cemento asfáltico, los mismos porcentajes, voy a hacer la misma cantidad de briquetas, o sea, 4 por cada punto, pero ¿dónde va a estar el cambio? Va a estar el cambio aquí, en la proporción. De pronto yo quiero que estaba muy estable probablemente mi mezcla, porque mi especificación, ¿qué decía? Voy a volver atrás. Mi especificación decía que la estabilidad debería tener, aquí es 600, ¿es? 1.800 libras, que equivale a 860 kilogramos. Eso es lo que me pide. Entonces, yo yendo a mi gráfico aquí, ¿qué ha pasado? Tengo una estabilidad muy alta, fíjense, muy alta. Apenas me está pidiendo 860, debería estar por acá mi estabilidad. O sea, mi gráfico debería estar por acá. Tengo muy alto. Y si es muy alto, no porque sea muy alto me conviene, porque al final de cuentas voy a generar otro problema. El hecho de que tenga estabilidades muy altas hace de que mi mezcla sea muy frágil y probablemente cuando entre en servicio, la primera falla no va a ser deformación. La primera falla va a ser grietas, la presentación de grietas. Entonces yo debería bajar esta estabilidad. ¿Y cómo voy a bajar esta estabilidad? Sí. Miren, aquí decía 20% de árido grueso. El árido grueso es el que me da la mayor estabilidad. Entonces, lo que yo debería hacer para tener menos estabilidad, yo debería bajar al 15%. Creo que este cuadro no corresponde al gráfico, pero yo podría bajar al 15% aquí. Y ese 5% lo voy a aumentar en el agregado de 3/4 o en 3/8 o de pronto en arena, ese 5% que estaba de más aquí. Entonces nuevamente voy a hacer otros ensayos, voy a graficar
y voy a tener que hacer el mismo trabajo, ¿no? Voy a determinar un valor promedio y, no sé, tal vez haciendo ya ese cambio, de pronto ya mi contenido de cemento asfáltico sea 6%. Entonces, en eso consiste un diseño de la mezcla asfáltica. Manejar bien las proporciones de los áridos para determinar que las propiedades cumplan lo exigido por el método de diseño, en este caso, para tráfico pesado. Y si cumple todo eso con esta cantidad, entonces esta es la cantidad óptima de cemento asfáltico que debe utilizar ya en planta para producir de manera industrial. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a hacer un descanso necesario. Inge. Dale. Uy, me han escrito varios. Entonces, ¿tendría que cumplir todos esos parámetros? Sí, para tráfico liviano, para tráfico medio o para tráfico pesado. A ver, si ustedes que están a la mano con sus especificaciones, vean, en la especificación está esa estabilidad, dice tanto, vacíos entre 3 y 4. No sé si alguien ha encontrado y me puede decir en qué acápite para que el resto vea. ¿Nadie? ¿Quién ha encontrado? Ah, estás buscando, ya, qué bueno, te espero. Hay una persona nada más que está buscando. El resto creo que está dormido. Y de verdad creo que se han dormido. Ah, no, te he hecho despertar, mil disculpas. Cristian. ¿Has encontrado? Lo que van a ver este cuadrito, ¿no? Algo parecido a esto, pero en castellano. No sé si lo están viendo, pero no sé si están viendo. Hola, ¿me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Se escucha, se ve su presentación. Ah, ya. Lo que van a encontrar es esto, ¿no? En la especificación técnica van a encontrar esta parte aquí. Dice para vehículos pesados, la ABC normalmente pide estas características, ¿no? Esto es lo que deberíamos cumplir. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Voy a continuar. Y una consulta, Dale. ingeniero, una consulta. Hace rato acaba de explicar que no cumple, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no he escuchado parte. ¿Qué cosa había que modificar? Tengo que remitirme nuevamente al dibujo, ¿no? Aquí, por ejemplo, para mí, no cumplía esto. Habíamos visto de que hemos adoptado de manera preliminar el 6.5, lo que está acá. 6.5 es lo que hemos adoptado, haciendo el promedio de todos estos datos, ¿no?
con los valores más Sí. altos que está cumpliendo, de densidad también, mis vacíos y mi VAM, mi volumen de agregado mineral. Entonces he sacado el promedio con 6.5, pero ahora tengo que ir de vuelta, tengo que ir hacia atrás para verificar estos otros parámetros, que hay que cumplirlos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en mi caso? Me pedían 816 kilogramos fuerza, pero mi estabilidad es 1200. Entonces, si me voy al gráfico aquí atrás, suficiente que mi especificación pide que mi estabilidad esté por acá como mínimo, pero yo he agarrado una estabilidad máxima, porque también me interesa que esté bien estable mi mezcla, ¿no? Por eso he tomado la máxima. Pero al haber tomado mi estabilidad máxima, he cometido ese error, porque yo subo aquí con 6.5 y me da 85 de la relación betún-vacíos. Pero el rango en el cual debo trabajar está entre 65 y 75. Entonces ya tengo un error acá. Yo no puedo hacer mi diseño de mezcla o preparar mi mezcla en planta con 6.5. Yo debo cumplir también con esta relación de betún-vacíos que me pide la especificación. La especificación me dice que debería estar entre 65 y 75. Entonces, ¿qué he cometido? ¿Qué error creo que he cometido? De pronto he utilizado la estabilidad muy alta, ¿ya? Muy alta la estabilidad, porque 800 es lo que me pide como mínimo. Podía haber tomado esto, digamos, ¿no? Y hubiera promediado con esto acá. A ver, hagamos el ejercicio. En lugar de 6.8 voy a poner 4.5. A ver, hagan este ejercicio. En lugar de este 6.8 que está acá, pongan 4.5. ¿Cuánto me daría el promedio del cemento asfáltico? Las señoritas también pueden participar, por si acaso, puros varones están participando. $5.9. Ya, 9. voy a poner aquí, ya, perfecto, 5.9. Entonces voy a verificar, digamos, si hubiera elegido ese valor mínimo, voy a trabajar con 5.9 para verificar si está entre 8 y 14. Vamos entonces al gráfico. 5.9, entro por aquí. Oh, ahora me ha salido aquí. Y el rango dice entre 8 y 14. Entonces, ¿valdrá la pena que yo trabaje con esto? No, no, ¿eh? La especificación me dice que el flujo debería estar entre 8 y 14. Pero aquí, mira, entro con 5.9, corto la curva y trazo a este lado, me da 7. O sea, tengo un flujo bajo flujo, baja deformación. Pero lo recomendado es entre 8 y 14, entonces no cumple. Hagamos el mismo ejercicio acá, subo con 5.8 y me va a dar 80. Igual, no está funcionando bien esto. Entonces, ¿qué debo hacer? Me voy nuevamente al diseño. Esta es la proporción que he utilizado de áridos de manera inicial, con variaciones de contenidos de cemento asfáltico, como ven aquí. Va de 4,5, de 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Entonces, para mí, en este caso, por mi experiencia, digo que mi mezcla está muy estable. Entonces le voy a bajar la estabilidad. ¿Y cómo voy a bajar la estabilidad? Por experiencia ya sé que la estabilidad, el árido grueso me da estabilidad a la mezcla. Entonces voy a bajar un porcentaje. Aquí dice 20% de árido grueso. Entonces el segundo intento va a ser con 15%. ¿Ya? 15%. Y ese 5 que me va a faltar lo voy a distribuir, lo puedo poner en 3 octavos o 3 cuartos, 3 octavos o en arena. Y voy a hacer nuevamente briquetas, voy a medir todo, voy a hacer los ensayos y voy a graficar nuevamente y voy a determinar otro valor, ¿no? Ya no va a ser 6.5, de pronto tal vez sea 6, no sé. Y otra vez tengo que ir hacia atrás verificando para que siempre se cumpla con las especificaciones que tengo
En este caso, ustedes tienen la especificación técnica del ABC. No sé si alguien lo ha encontrado, pero es prácticamente lo mismo que lo que está escrito ahí en la especificación. Entonces, todo dependiendo, si tengo mezclas muy... Dime. Hay una dosificación Marshall, dice, de mezclas. Exacto. Se habla de porcentaje de vacíos. Ya. De 3 a 5, relación bitumen 75-82, estabilidad mínima 1500 libras o 75 golpes, fluenza de 8 a 16 y resistencia remanente mínimo 85%. Entonces, eso no creo que sea para mezcla para tráfico pesado. Yo he sacado del Instituto del Cemento, de la edición 89, estos datos de especificación para tráfico pesado. ¿Ya? Entonces, lo que tiene el ABC es para mezclas, ahorita les muestro. Lo que tiene el ABC es para mezclas de este tipo. Dice 1000, ¿cuánto? De 1500. Ni siquiera. No es ni siquiera para tráfico medio ni para tráfico pesado. Es para un tráfico intermedio en esto. No es ni 1800 libras. 75 golpes. 1500 dice, ¿no? Entonces está por aquí. Ya, dice 75 golpes. ¿Qué más dice? Vacíos entre 3 y 5. Está bien, no hay problema. Bitumen vacío 75-82, dice Inge. Fluencia entre 8 y 16. Fluencia entre 8 y 16, estaría aquí. Después vacíos 3,5 y relación del BAM. Resistencia remanente. No, el BAM, no la resistencia remanente. Vacíos de agregado mineral. 75-82. No está en ninguno, ¿no? Podría estar aquí, pero muy para este lado, 82 sale. O sea, no es ni uno ni el otro, ¿no? Habría que revisar esa especificación. Pero eso es lo que pide, ¿no? Pero revisando la especificación podemos llegar nosotros a una especificación especial. Y con especificación especial vamos a poder nosotros tranquilamente trabajar, ¿no? Lo que me pida la especificación especial. Pero en todo caso, esto, como les he mencionado, el diseño de la mezcla para determinar el contenido de cemento asfáltico es nada más prueba y error. Y hay que hacer las combinaciones de áridos, estos áridos, obviamente esto siempre va a estar constante, y yo como les he enseñado, así debemos de verificar si cumple o no con las especificaciones. ¿Listo? Bueno, una vez realizado el diseño, ya determinado las proporciones de los áridos y además determinada la cantidad de cemento Portland, cemento asfáltico, vamos a poder dar el diseño a una planta, ¿ya? Y una planta de mezcla asfáltica es más o menos como se ve en este esquema, tiene un depósito de ligante, de cemento asfáltico, tiene un depósito de filler y tiene el depósito de las tolvas. Como ustedes habrán visto, en este diseño hemos trabajado con ¿cuántos cortes? A ver, está muy cargado aquí. ¿Cuántos cortes tiene este diseño? Tiene un corte de agregado grueso, otro corte de agregado intermedio de 3/4 y otro de agregado de 3/8. ¿Ya? Entonces, normalmente las tolvas también están en esa misma proporción. Y aquí dice filler, ¿no es cierto? 14% de filler. Y arena, además, decía. Entonces, en mi planta va a haber tolvas, como las que están viendo ahí, donde se almacenan esos cortes. En cada una de las tolvas va a ingresar un tamaño de material y va a estar arrastrado por unas correas transportadoras, como por este lugar, y van a entrar a un tambor secador. Aquí solo se calienta el árido, aquí solo se saca la humedad del material granular.
Aquí hay una llama, fíjense, esta partecita negra es la llama, que como está inclinado este tambor secador, lo que va a hacer es, cuando llegue a la parte superior, el agregado cae y está expuesto a la llama. Entonces eso lo que hace, genera calor y además va secando el material, es decir, lo calienta el material y lo seca el material. Pero al momento de secar el material y calentar, lo que va a hacer es generar polvo, porque las partículas que están adheridas al árido, una vez que están adheridas por la humedad, ¿no es cierto? Pero una vez que estén calentadas las partículas de los áridos que están mezclándose ahí, y pierda la humedad, también se va a desprender las partículas finas. Entonces, va a haber un colector de polvo. El colector de polvo nos sirve para, en algunos casos, se puede reutilizar como filler. Ya puede ingresar como filler. Una vez que se colecta el polvo, nuevamente ingresa el filler. Entonces, aquí está la secuencia de lo que les he mostrado de los áridos. Ahora les voy a mostrar la secuencia del cemento asfáltico. El cemento asfáltico viene por acá, está en caliente, va por una tubería, llega hasta este lugar donde se mezclan. El cemento asfáltico, ojo, no entra al tambor secador. Va por este lado, por aquí abajo, en tubería, y llega hasta este sector donde estoy pintando de verde, es donde se va a proceder a la mezcla. Es decir, van a caer los áridos y al mismo tiempo va a entrar el cemento asfáltico. Una vez que está mezclado acá, voy a cambiar de color, porque ya es otro material, no es el mismo. Por aquí ha entrado el cemento asfáltico, por donde está la línea verde, y por donde está la línea amarilla ha entrado todo lo que es áridos. Una vez que está mezclado acá, va a comenzar a subir y se va a depositar en las tolvas de las volquetas para llevarlos al lugar donde se va a aplicar. Este más o menos es el esquema de una planta de producción de mezcla continua, se llama, por si acaso. Anótense, hay dos tipos de plantas, una es continua y la otra es discontinua. La continua tiene menor capacidad, normalmente se está produciendo hasta entre 85 a 100 toneladas por hora. 85 a 100 toneladas por hora. Espero que estén anotando lo que estoy hablando, ¿no? Porque después entran al examen y dicen, no sé de dónde ha sacado que no sabíamos esa respuesta. En cambio, una planta... Señor, ¿puede repetir la parte? Ahora es de 100. Una planta continua tiene una producción de 80 a 100 toneladas por hora. La que están viendo aquí es una planta continua. O sea, se mezcla el árido, sube por acá y directamente se deposita en la volqueta. El mezclado se ha producido acá. Ahí. ¿Ya? Y las otras son plantas discontinuas. Estas son de mayor producción. Están entre 200 hasta 300 toneladas hora. ¿Ya? Y tiene otra configuración. No se mezcla aquí la mezcla. Los áridos suben a una torre, aquí está la torre, los áridos suben hasta la torre, nuevamente se calientan acá los áridos, se pesan los áridos y aquí hay un mezclador donde se produce la mezcla y después se deposita. No sé si aquí tengo. Esta parece ser una planta discontinua, sí. Fíjense, aquí están las tolvas. Cada tolva, fíjense, aquí hay un separador, aquí también lo separa, y ahí están los cortes, ¿no? Aquí está el de 3/4, 3 de media, 3 octavos, arena, y este es el colector de polvo. Fíjense, aquí está el colector de polvo. Todo este material, este granular, atraviesa así por debajo, es pesado, viene al tambor secador. Si se fijan, aquí está el tambor secador. Aquí está recolectando el polvo. ¿Dónde está el tanque? No se ve el tanque no, al otro lado está, aquí atrás. Entonces, el material calentado lo lleva aquí arriba y nuevamente es pesado en esta parte. En esta partecita es donde se mezcla el material, el árido con el cemento,
para que luego se vacíe en unas volquetas, no en este sector. Toda esta planta es controlado en una cabina de mando como la que ven aquí. Todas tienen una configuración. Esta es una discontinua, por si acaso. Ya se ha mencionado, tiene una torre. La diferencia es que van a encontrar una torre donde se hace el mezclado. En cambio, la continua es como la que hemos visto aquí atrás, ¿no? El mezclado se hace aquí en un sector y la mezcla ya preparada sube por acá para ser depositada en los volquetes. ¿Alguna consulta? Inge, ¿cuánto es la producción? Dice. Una discontinua está entre 200 a 300 o tal vez más toneladas por hora. Ya, Inge, gracias. ¿De qué? Bueno, la puesta en obra es bien importante. Debemos preparar la superficie existente, o sea, dónde voy a vaciar, el transporte del material desde la instalación de la planta, la extensión de la mezcla, mi terminadora debe estar ya en el lugar, no puede llegar la mezcla primero y después recién llegar la terminadora. La terminadora tiene que estar lista ya con todas las pruebas, las compactadoras tienen que estar inmediatamente ahí y los equipos de control de calidad. Esta es una terminadora, como verán, una terminadora. El material se llena por aquí, por acá, atraviesa toda esta parte y aquí hay un enrasador, un tornillo sin fin, el que le da la superficie. Entonces aquí está la tolva, la mezcla atraviesa todo, aquí está el tornillo sin fin, este es el tornillo sin fin, aquí está el enrasador, el que le da un espesor ya a la mezcla, aquí está la mezcla, le da un espesor ya algo definido. Si voy a poner 10, de pronto le ponen así una mezcla con un factor de expansión de 12 centímetros para que luego, compactando, lleguemos a 10 centímetros. Visto en planta, el material se deposita aquí, atraviesa todo esto, es distribuido a los lados por el tornillo sin fin, el enrasador ya deja la mezcla, ¿no? Fíjense el video. Lograron ver el video, ¿no? Sí, sí, positivo. Bueno. Sí. Bueno, aquí está vaciando la tolva. Yo voy a hablar ahora, la tolva. Este es el enrasador. Y aquí está el tornillo sin fin. Ya, muchachos, yo creo que por aquí vamos a parar. Y no sé, me he excedido con esta clase. O tienen tiempo, no sé. Les pongo a consideración de ustedes. Ahorita son las 9:45. ¿Lo vemos en la siguiente clase, el resto? ¿O? Inge, 15 minutitos más sería. Hasta las 9, Inge. Lunes, Inge. No es mucho. Tratamiento superficial nomás. Lunes, Inge. ¿Lunes? Mira, Lunes con fuerza, Inge. Ya. Ya, mejor, sí. Lo dejaremos ahí. Ya, lo dejaremos ahí. ¿A qué hora el lunes? Tienen clases de maderas, ¿no es cierto?